Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar el modificador chamfer. Este modificador, aunque puede en apariencia ser sencillo de utilizar, y lo es, lo que contiene es un montón de parámetros, con lo cual es posible que este vídeo o bien se prolongue mucho, o bien lo que haga sea dividirlo en dos partes y explicar todas las funcionalidades de sus rollouts en los dos vídeos. ¿De acuerdo? Este modificador lo que nos va a permitir es añadir aristas a determinadas zonas de nuestro objeto a las que nosotros seleccionemos, de tal manera que vamos a poder conseguir un biselado de determinadas aristas, o bien otra opción sería generar geometría suficiente para poder trabajar con nuestro objeto. ¿De acuerdo? Por tanto, si podemos aplicar nuestro chamfer a diferentes partes de nuestro objeto, estamos hablando de que se puede aplicar en diferentes niveles de subobjeto, ¿de acuerdo? A nivel de aristas, de vértices, caras, etc. Para trabajar con este modificador he generado una geometría, es una caja, ¿vale? Con una pequeña extrusión hacia adentro y poco más. Y lo que vamos a hacer sobre este objeto, que de esta manera pues hemos generado determinados ángulos y tal, pues es añadirle nuestro modificador chamfer. Entonces automáticamente ya chamfer empieza a funcionar, ¿vale? Ha generado, como estáis viendo, aristas nuevas, loops de aristas nuevos en determinadas zonas. Ha intentado generar una, eh, una, un arreglo, por decirlo de alguna manera, de las esquinas, ¿vale? Y bueno, pues ha suavizado las esquinas, las ha redondeado un poquito, ¿vale? Esto es lo que hace este modificador. Pero claro, todo esto es parametrizable, lógicamente, ¿vale? De hecho, si os fijáis, tenemos dos rollouts, uno de parameters y otro de output, ¿vale? En el rollout de parameters tenemos varios grupos de opciones. Tenemos el grupo de presets, el de corner options, chamfer options, inset, hay más, ¿vale? Ahí tenemos selección, ¿vale? Y estos grupos, en función de las opciones con las que trabajemos, pues tendrán a disposición el uso de más o menos cosas, ¿no? El primer grupo de todos es presets. Este grupo lo que nos va a permitir es trabajar con, digamos que, configuraciones de biselado preestablecidas, que tengamos incluso hasta grabadas nosotros, personalizadas, y podríamos cargarlas con este desplegable que tenemos aquí. Ahora mismo no tenemos ninguna generada de forma personal o customizada, simplemente tenemos dos opciones aquí para cargar la configuración, ¿vale? Lo que podríamos hacer es leer la configuración que hemos cargado, ¿vale? O bien podríamos parametrizar una configuración de nuestro pixelado tal y como lo queremos y podríamos grabarlo y le daríamos un nombre. Entonces quedaría un preset personalizado de esta manera. Bien, lo tendríamos a disposición nuevamente en este desplegable y en este desplegable se habilitaría, si lo seleccionáramos, este botón de aquí que nos va a permitir eliminar esa configuración si así lo deseamos, ¿vale? Con los que vienen por defecto, los dos presets que tenemos por defecto, no podemos eliminarlos, pero los que personalicemos nosotros sí, ¿de acuerdo? Después tenemos el grupo de Corner Options. Este grupo lo que nos va a permitir es parametrizar cómo queremos que se arreglen las esquinas donde confluyen varias aristas en un vértice, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos una configuración uniform, ¿vale? Pero aquí podemos seleccionar cualquiera de todas estas configuraciones. La configuración quad lo que va a hacer es, como estáis viendo, configurar quads para arreglar, digamos que las esquinas. Y en función de cómo tenga a disposición las aristas y demás, pues los va a arreglar de una manera u otra, ¿de acuerdo? Pero todo esto que tenemos aquí son quads. Nos deja todo, digamos que de una forma plana. La opción tree, que es la siguiente, pues va a reemplazar caras de las aristas biseladas y lo que va a establecer es un número de polígonos igual al número de segmentos
que tengamos aquí establecidos, ¿vale? En esta opción de aquí. Si yo añado un segmento más, añadirá más caras, ¿vale? Pero claro, esto digamos que para lo que andamos buscando, tal vez en este mismo proyecto, pues esto sea un poquito caótico, ¿no? Pero bueno, son opciones que nos da a disposición 3ds Max. En algunas variantes nos puede ser de utilidad este tipo de metering, ¿vale? La siguiente opción es Uniform, que es la que teníamos al principio seleccionada, y esto lo que va a establecer son esquinas uniformes con intersecciones, ¿de acuerdo? Estas esquinas se pueden suavizar o definir en base al parámetro depth que tenemos aquí abajo, ¿vale? Si este parámetro lo modificamos, podemos hacer que esto sea más marcado o más redondeado según establezcamos. Esto lo vamos a explicar ahora a continuación, ¿vale? Vamos a seguir con el metering. Metering, por cierto, se traduce al español como inglete, ¿vale? La siguiente opción que tenemos es radial, y esto lo que va a establecer pues es una configuración similar a patch, que la tenemos que ver, que es la última, ¿vale? Estas dos últimas son similares entre sí, y va a producir un arco en las esquinas para tratar de evitar las conexiones entre vértices superpuestos de las aristas que estemos biselando, ¿de acuerdo? Con patch el arreglo es distinto, como veis, la modificación está aquí, lo vuelvo a repetir para que lo veáis. En radial esto digamos que es un poco más arqueado, como os comentaba, y de esta manera en patch es más en ángulo recto, ¿de acuerdo? Esta opción nos permite en determinadas circunstancias obtener resultados con una mayor resolución y eliminar ciertos artefactos, ¿de acuerdo? Claro, esto nos está generando, por ejemplo, aquí un endgone, ¿vale? Pero bueno, esto sería ya cuestión de ir arreglándolo manualmente según vayamos trabajando. El efecto del modificador se lleva a cabo en aquellas esquinas, en las esquinas más pronunciadas de nuestra geometría, ¿de acuerdo? Luego tenemos la opción End Bias. Esta no está disponible si en el metering tenemos tree, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que desaparece. Y desaparecen un montón de opciones más también por aquí, ¿vale? Esta opción lo que va a controlar es el final de los biseles. En las zonas que no están implicadas en esquinas que hayan sido biseladas previamente, pues lo que va a hacer es mover el punto final hacia la siguiente arista. Esto, para que lo entendamos, voy a ver si soy capaz de reproducir un ejemplo, ¿de acuerdo? Hacemos un connect un poquito más estrecho. Esto es. Y ahora voy a seleccionar esta arista y vamos a ir al chamfer, ¿vale? El chamfer lo que va a hacer al seleccionar esa arista, ahora vamos a ver cómo funciona esto, va a generar el biselado ahí, ¿de acuerdo? Yo puedo aumentar el número de segmentos de este biselado, ¿vale? Y con la opción End Bias lo que vamos a hacer es precisamente este efecto. Digamos que ese es el punto. Este punto está generado a razón del bisel que hemos creado, pero no forma parte del propio bisel. Entonces, con el End Bias vamos a poder, o bien dejándolo a cero, acercarlo a la zona biselada y dejarlo ahí en ángulo recto, o bien acercarlo al vértice opuesto en la arista en la que se encuentran, ¿vale? Con el 1 llegarían al vértice opuesto. Esto lo que va a hacer es, digamos que, suavizar esa zona de la geometría para que nuestro bisel pues tenga mejor apariencia, ¿vale? Vamos a dejar esto como estaba. Voy a quitar la selección esta que tenemos aquí. Y de esta manera el chamfer se aplica a toda la geometría, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo opciones. Una vez visto ya el grupo de Corner Options, pasamos al Chamfer Options. Estas son opciones del propio biselado. Aquí tenemos opciones para las esquinas y aquí del propio biselado. Tenemos un desplegable que es Amount Type para esquinas. O sea, esto funciona solo para esquinas con un metering uniform, patch
y radial, pero no con tree, ¿de acuerdo? Va a establecer con estas opciones de aquí, pues configuraciones para todos estos tipos. Cada uno de estos es un tipo, ¿vale? El tipo Fixed, que es el que está seleccionado ahora mismo, digamos que la cantidad de bisel no va a crecer ni se va a encoger basado en el número de aristas conectadas a un determinado punto, ¿vale? El tipo by weight, que es el siguiente, lo que va a tener en consideración es dentro de los datos a nivel de subobjeto, pues el dato de influencia para determinadas aristas. En base a esa influencia, pues va a aplicar el biselado en un porcentaje u otro, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que el bisel se altere, ¿no? Que antes estábamos comentando que no se alteraba, ¿vale? Con fixed, ¿vale? La siguiente opción, que no se ve, es by crease weight. Y esto es por la influencia del crease. Es otro parámetro que puede estar a nivel de subobjeto y que es empleado para establecer cómo se va a determinar la cantidad de bisel que va a ser necesaria en nuestra geometría. ¿De acuerdo? Luego tenemos la opción Legacy. Este emplea un algoritmo heredado combinado de quad chamfer y quad intersection y que no se recomienda para emplear con nuevos modelos. Esto es para archivos que vienen heredados de versiones anteriores de 3ds Max, de versiones antiguas. Pues tenemos esta parametrización que nos va a permitir aplicarle esto. Es posible, no obstante, que esos ficheros pues, no funcionen correctamente en las versiones más actuales de 3ds Max. Pero bueno, si se diera el caso y tuviéramos que trabajar con este modificador, podríamos utilizar esta opción para poder trabajar en esos ficheros, ¿vale? No se recomienda su uso. Con Fixed tenemos la opción Amount, ¿vale? Y esto va a establecer el ancho que va a tener el bisel en unidades de distancia, ¿de acuerdo? Esto lo podemos aumentar o disminuir y estamos afectando al ancho de nuestro biselado, ¿de acuerdo? Este lo tenemos con la opción Fixed, pero por ejemplo con By Weight esto cambia a Scale, ¿vale? Y Scale va a escalar todos los valores de influencia para ajustar el tamaño del biselado, ¿vale? De esa manera. Con el modo de by crease weight, digamos que esos parámetros de scale o de amount son cambiados por estos dos parámetros de min y max amount, ¿vale? La cantidad mínima y máxima. Esto lo que va a establecer es la cantidad mínima o máxima del bisel basado en la influencia mínima o máxima del crease que tengamos en nuestra geometría. Ahora mismo aquí no vamos a apreciar nada porque no tenemos establecido un crease en ninguna de las aristas de nuestro objeto, ¿vale? Luego ya para todos los tipos tenemos segments. Segments lo que va a establecer es el número de segmentos que va a tener el biselado, ¿de acuerdo? Yo puedo establecer aquí que tenga un único segmento o bien que tenga 2, 3, 4, a mayor número de segmentos, mayor definición, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con esto también porque podemos afectar al rendimiento de nuestra máquina en geometrías muy complejas, ¿vale? El siguiente parámetro, DevType, no está disponible si aquí en Metering tenemos puesto Tree, por ejemplo. Veis que con Tree desaparecen muchas opciones. Lo que nos va a permitir es establecer el método para controlar la profundidad de nuestro bisel. Puede ser fixed, que va a emplear un valor establecido aquí en el campo depth, ¿vale? Entonces yo puedo aumentar o disminuir esto para hacer el biselado más redondeado o más definido, ¿de acuerdo? La siguiente opción que tenemos aquí es by weight, que va a emplear la configuración que tengamos, ¿vale?, de influencias en nuestras aristas, ¿de acuerdo? Veis que la opción que teníamos de depth desaparece con esta opción, ¿vale? La opción depth, como os he comentado, pues va a controlar la profundidad fija que va a tener un determinado bisel. Con un valor llevado a 1 vamos a tener aristas definidas. Ahí lo veis. Con un valor 0 va a dejar una superficie completamente plana. Ahí.
¿vale? Deja las superficies completamente planas y con valores negativos invierte el bisel, ¿vale? Lo redondea, podemos llevar hasta menos 0,5 en este caso, y invierte el bisel, ¿de acuerdo? Y con un valor de 0,5 pues va a producir una superficie cóncava a lo largo de las aristas, ¿vale? Y con menos 0,5 pues convexa. Si en Amount Type tenemos especificada la opción Legacy, nos aparece este campo de tensión, ¿vale? Este campo de tensión va a determinar el ángulo entre los nuevos polígonos generados y las aristas biseladas, entre los polígonos no coplanarios, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues hace un efecto similar a lo que estábamos viendo antes. Ya nos queda Radius Bias, que controla el radio de las esquinas biseladas, manteniendo una forma más esférica en casos donde los ángulos se vuelven definidos y el bisel se vuelve obtuso. La variación es leve, no sé si la apreciáis, pero nos vamos a acercar aquí que lo vamos a ver. Si yo cambio esto, fijaros que aquí hay una cierta alteración, ¿vale? De la posición del arreglo que tenemos en esas zonas, ¿vale? Nos queda este check que tenemos aquí de Limit Effect, que cuando está activo va a ayudar a prevenir que las aristas se solapen por efecto del bisel. Cuando estamos haciendo biseles muy pronunciados o muy, digamos, muy a lo bruto, puede ocurrir que se solapen determinadas zonas, ¿vale? Y con eso vamos a prevenir que eso ocurra, ¿vale? De todas maneras, ya en la versión creo que es de Max, la 2023, ya estuvieron preparando cómo se realiza ese cálculo para tratar de prevenirlo ya sin necesidad de esta opción, aunque esto ayuda, ¿vale? O sea, acaba ocurriendo y esto ayuda a evitarlo. Con eso hemos visto todo ese grupo y nos queda este, el de Inset. Esto lo que nos va a permitir, si lo marcamos, es generar una cara Inset dentro de cada una de las caras allá donde tengamos aristas biseladas, ¿vale? Si yo marco esto, fijaros que me genera caras con inset en todos lados, ¿vale? Este inset se ejecuta según el criterio con el que se está aplicando el biselado en nuestra geometría. Y esto es importante porque cuando entremos a ver el siguiente grupo, pues cobra relevancia, ¿de acuerdo? No va a hacer el inset a todas las caras de la geometría, solo aquellas que estén afectadas por un bevel, ¿vale? Pues, perdón, por un chamfer, ¿de acuerdo? Dentro de el inset type podemos definir diferentes tipos de inset a la hora de trabajar con esta opción. Podemos hacer el face inset, que es la opción que viene predeterminada, donde se puede ajustar el número de segmentos, ¿vale? Aquí, y el desfase. El número de segmentos, perdón, es aquí, y el desfase que queremos aplicar. O bien podemos establecer aquí un flow loop que va a agregar loops de aristas que pueden producir geometría limpia, ¿vale? Por ejemplo, no sé si habéis visto la diferencia, ¿vale? Aquí se aprecia, incluso aquí. Fijaros cómo está haciendo el inset en esta parte de la geometría, ¿vale? Está añadiendo una arista aquí, otra aquí y otra aquí. Sin embargo, si yo marco flow loop, hace un loop completo de nuestras aristas, ¿vale? Como si fuera un loop añadido a nuestro chamfer, ¿de acuerdo? Y aquí podemos especificar en amount el tamaño del inset, ¿vale? De tal manera lo podemos reducir o ampliar. Claro, esto puede producir solapamientos, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado con este valor. Y en face inset también tenemos ese valor amount que también va a jugar con eso, ¿de acuerdo? Y se van a producir igualmente solapamientos, así que cuidado con esta opción, ¿vale? El número de segmentos que queremos establecer en nuestro inset, ¿vale? Que los añade en la parte del propio inset, y el offset, digamos que es un desfase que vamos a poder provocar en los inset, ¿vale? De tal manera que todas las zonas biseladas, como veis, pues se hacen más chicas o más grandes y además es como si quedaran semi-destruidas, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Produce estos efectos. Ya para concluir con este rollout nos queda el grupo Selection.
Bien, os comentaba al principio del vídeo que podemos trabajar a nivel de subobjeto y podemos trabajar a nivel de objeto. Y a nivel de subobjeto, este modificador tiene una peculiaridad, y es que nosotros podemos realizar una... bueno, antes de continuar, esto tiene un desplegable donde vamos a poder seleccionar un montón de opciones. Y from stack, digamos que lo que va a tener en consideración es, según está la pila de modificadores con la configuración que tengamos seleccionada en Editable Poly, pues va a trabajar. Es decir, si en Editable Poly, a nivel de Editable Poly, yo quiero trabajar con aristas y selecciono aristas, ¿vale? Selecciono dos aristas, por ejemplo, esas dos. Si yo con esta selección hecha, que tenemos aquí el icono de que esto tiene una selección hecha o estamos trabajando a ese nivel de subobjeto, me voy a chamfer, la zona de chamfer, la zona de bisel, va a ser la selección que tenemos realizada, ¿vale? Si en lugar de aristas, mira, para que lo veamos bien, voy a marcar esta opción, me voy a vértices y selecciono, no sé, estos dos vértices de aquí, me realiza el chamfer en esos dos vértices. Si en lugar de estar a nivel de vértices, me voy a nivel de polígono y selecciono estas dos caras, pues el chamfer lo realiza al nivel de esas dos caras. ¿De acuerdo? Es decir, que en base a cómo tenga esto, con la opción de From Stack, va a tener en consideración esa selección en ese nivel que está, digamos, marcado. ¿De acuerdo? Ahora bien, podemos tener selecciones a nivel de otros subobjetos sin ser el subobjeto que está seleccionado y podemos pedir que haga el biselado en función a esas selecciones. Entonces, aquí están el resto de opciones. Podemos decir que sea el chamfer al nivel de aristas de las que tuviéramos seleccionadas en ese nivel de subobjeto, ¿vale? Entonces, si yo marco aquí, se marcan las dos aristas que tenía seleccionadas, independientemente del subobjeto que tenga activo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿vale? Que en este caso es Polygon, ¿vale? No hace caso a esa selección de Polygon, hace caso a la selección que tenía hecha en Edge, que conserva en memoria, y aplica el chamfer, ¿vale? Puede decir que lo haga en base a las aristas de las caras seleccionadas. Las caras que teníamos seleccionadas eran estas dos. Y entonces las aristas allí donde digamos que confluyen con estas caras, pues son biseladas. Les aplica el chamfer. ¿De acuerdo? También puedo decir que sea por las esquinas de las caras seleccionadas. Entonces se va a ir a las zonas de esquina. Todo esto son esquinas. Igualmente, o sea que no sería un ejemplo a lo mejor muy bueno, por no apreciamos la diferencia, pero ahí tenemos esquinas, ¿vale? Entre esta cara y esta cara, todo eso es una esquina, ¿vale? Aquí hay otra esquina, todo eso lo está biselando, ¿de acuerdo? En función de los vértices de las aristas seleccionadas, y aquí, o el chamfer es muy pequeño, no lo estamos viendo. Ah, no, que no hemos seleccionado vértices. Sí, tenemos vértices seleccionados. Vamos a seleccionar más. A nivel de vértices. Entonces aquí se produce en base a los vértices de las aristas seleccionadas. Realiza el chamfer, ¿vale? Todas las aristas no tienen en consideración la selección que tengamos hecha aquí. Los vértices seleccionados y solo en donde tenemos vértices seleccionados realiza el chamfer. O bien todos los vértices. Entonces toma todos los vértices de nuestra geometría y les aplica el chamfer. ¿De acuerdo? Según los parámetros que tenemos aquí siempre. ¿Vale? Entonces, según la finalidad, lo que vayáis buscando, ¿vale? Si no tengo nada marcado, se va con la opción de From Stack, pues se va al nivel de objeto y lo hace a nivel de objeto. Con eso
tenemos todo esto visto, nos queda simplemente el filter by. Este grupo nos va a permitir realizar un filtro por determinadas parámetros, ¿vale? From smoothing lo que nos va a permitir es, digamos que, especificar cómo queremos que el manipulador maneje las aristas de la geometría original en función de el suavizado que tengamos en las caras adyacentes. Si tenemos grupos de suavizado creados, pues podemos si con off no va a tener en consideración ningún grupo de suavizado. Smoothed edges nos va a permitir hacerlo en base a los parámetros del grupo, o sea, en base a los grupos de suavizado aplicados a las aristas. No tenemos ninguno, no bisela nada, ¿vale? O las aristas que no están suavizadas. Aquí lo va a suavizar todo, ¿vale? Porque no hay ninguna arista suavizada, no tenemos aplicado ningún smooth en las aristas ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? O bien, en lugar de utilizar este filtro, o en conjunción con este filtro si lo deseamos, tenemos la posibilidad de tener en consideración el identificador de material que tengamos en nuestra geometría, ¿de acuerdo? De tal manera que con off no va a tener en consideración ningún ID de material y va a aplicar el biselado a todas las partes por igual. Si tenemos materiales diferentes, en base a los materiales diferentes va a aplicar el biselado en las zonas de las esquinas, ¿de acuerdo? Y con same material, pues allá donde tenemos el mismo material, va a aplicar el biselado. Va a tener en consideración siempre estas dos opciones, donde vamos a tener un ángulo mínimo y un ángulo máximo. En el mínimo ángulo, cuando está habilitado, lo que nos va a permitir es establecer un determinado ángulo bajo el cual las aristas no se van a biselar, ¿vale? Y en el ángulo máximo, lo mismo, pero por encima de ese ángulo. Las aristas que estén por encima de ese ángulo no se van a biselar, ¿de acuerdo? O bien, si no marcamos nada, hace un bisel de todo, prácticamente. Como veis aquí, estas aristas que tenemos por aquí no las está biselando debido a esta configuración, ¿vale? Este es el rollout de properties, o parameters, perdón. Luego nos queda el rollout de output. Este rollout lo que nos va a permitir es, digamos que, cómo vamos a trabajar con la geometría que se ha generado nueva por el chamfer, ¿vale? Podemos decir que la salida de material se establezca en base a un identificador de material, y de esa manera lo que podemos hacer es que las zonas generadas con bisel pues tengan un material diferente al resto de la geometría, por ejemplo, ¿vale? Entonces marcaríamos aquí, marcaríamos el ID de material que queremos que se aplique y se aplicaría solo a las zonas biseladas. Y tenemos la opción de Smoothing Output, este grupo, donde tenemos el parámetro de Smooth, que cuando está activo va a aplicar grupos de suavizado después de realizar el biselado de nuestra geometría, ¿vale? Podemos pedir que esos grupos se apliquen a todo el objeto o bien a solo las zonas biseladas, ¿vale? Con Threshold lo que vamos a establecer es cuando dos caras adyacentes, digamos que sus normales, el ángulo que conforman esas normales es inferior al valor que tenemos aquí, esas dos caras se van a incluir en el mismo grupo de suavizado, ¿de acuerdo? Recordar, este grupo lo que nos va a permitir es establecer grupos de suavizado después de realizar el bisel. Luego finalmente nos queda un grupo aquí que es Open Chamfer, que nos va a permitir, o bien, si marcamos Open, quitar la zona biselada y quedarnos solo con la zona sin biselar. Y si le damos a Invert, lo que va a hacer es quitar toda la geometría y dejarnos solo la zona biselada. ¿De acuerdo? Uno excluye al otro. O bien no seleccionamos ninguno y nos quedamos con la geometría como la tenemos. Con esto hemos visto todas las opciones del modificador chamfer. Os lo digo, es muy fácil de trabajar con él, es complejo en cuanto a la cantidad de parámetros y opciones que tenemos a disposición para
establecer cómo queremos aplicar los píxeles en nuestra geometría. Si os han quedado dudas con todo esto, dejadme un comentario y yo trataré de solventarla lo antes posible. Recordad que tengo una comunidad de Discord, que tenéis el enlace en la descripción y que estaría bueno que pasarais por allí. Ya tenemos a bastante gente que trabaja no solo con 3ds Max, sino con Maya y con Blender y bueno, pues aportan sus cositas de sus técnicas de modelado que nos vienen bien a todos, porque en definitiva aquí modelar se modela igual en todos los programas, ¿vale? Nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.